Hola amigos, ¿tienes dificultad en hacer las operaciones combinadas con fracciones? Quédate hasta el final del vídeo. Bienvenido al Club de los Errores, donde tu aprobado está a un solo clic. Esta es la primera parte del vídeo completo de operaciones combinadas. Para hacer las operaciones combinadas sabemos que tenemos una prioridad. Las prioridades son el paréntesis, multiplicación y división y por último suma y resta. Bien, vamos a hacer entonces una operación combinada. 6 quintos dividido entre 9 décimos menos 2 menos 7 doceavos y más 7 veinticuatroavos. Nos encontramos este paréntesis y este otro, que lo podemos realizar a la vez. Vamos a realizar esta operación, no hay otro número más que el 12, por tanto ese sería el mínimo común múltiplo, y debajo del 2, como no hay nada, vamos a ponerle un 1. Entonces sabemos que tiene que ser el mínimo, lo dividimos entre el denominador y lo que salga por el numerador, es decir, 12 entre 1, 12, 12 por 2, y 12 entre 12, 1 por 7, y más 7, 24avos. Continuaríamos haciendo 60 a partir de 45, menos, hacemos la operación dentro del paréntesis, que sería 24, menos 7 partido de 12, y más 7 veinticuatroavos. Esto sería igual a 60 partido de 45, menos, efectuamos la resta, que sería 24 menos 7, sería 17 partido de 12, y más 7 veinticuatroavos. Como es todo una operación que no tiene prioridad, es decir, que tanto la suma como la resta están en el mismo nivel de prioridad, yo lo que os aconsejo sería es quitar tranquilamente ese corchete y hacer el mínimo común múltiplo para todas las fracciones. 60 45avos menos 17 doceavos más 7 veinticuatroavos. 60 45avos que tranquilamente se puede simplificar. Para no trabajar con números tan altos, ¿cómo simplificaríamos esta fracción? Esta fracción la dividimos entre 5 y nos quedaría 60 entre 5, que es 12, y 40 entre 5, que es 9. Se puede seguir simplificando, con lo cual nos quedaría, lo podemos dividir entre 3 y nos queda 4 tercios. Fijaos, es muchísimo más sencillo trabajar con 4 tercios que no con 60 45avos. Entonces, esto sería igual a 4 tercios menos 17 doceavos más 7 veinticuatroavos. Vamos a realizar el mínimo común múltiplo. Os dejo aquí un enlace a recordaros cómo se halla el mínimo común múltiplo. En este caso sería 24, comunes y no comunes con el exponente más alto. Una vez que ya sabemos eso, el mínimo entre lo de abajo, el denominador, y lo que sale se multiplica por el numerador, el de arriba. 24 entre 3, 8, 8 por 4, 32, menos 24 entre 12, 2, por 17, 34, y 24 entre 24, 1, por 7, 7. ¿Cómo hacemos ahora? Muy bien, agrupamos los positivos, 32 más 7, que es 39, 39 menos 34, y nos quedaría 5 veinticuatroavos. Es una fracción irreducible, por tanto, esa sería la solución de esta operación combinada. Te recuerdo que en breve aparecerá la segunda parte de este mismo tipo de vídeos de operaciones combinadas. Suscríbete al canal, activa la campanilla, dale al like y haz comentarios sobre qué tipo de vídeos quieres que haga. Y ya sabes lo que siempre te digo. ¡Corre la voz! Chao amigos, hasta el próximo vídeo.